Botica y perfumería de Arcángel, dedicados a tu salud. Servicio delivery gratis en Chincha. Quédate en casa, te llevamos lo que necesites. Estamos contigo. Botica y perfumería de Arcángel. Solicita tu pedido mediante el WhatsApp 974-747653 o al 962-23-1707. Anótalo ahora. Ubícanos en Plaza de Armas 416 Chincha Alta, costado del Poder Judicial. Botica y perfumería de Arcángel, dedicados a tu salud. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. A esta hora de la noche iniciamos nuestro noticiario en Canal 60 del Cable Chincha y en todas las plataformas digitales. Vamos de inmediato ya a nuestros titulares para el día de hoy. Les cuento que los casos continúan, asaltos y asesinatos. ¿Qué está pasando en Chincha? ¿De quién es la responsabilidad? Hoy tendremos un tipo conversatorio, una entrevista con Ángel Chávez, quien viene a sumar a nuestra caja televisiva, la vemos en pantalla. Él nos va a acompañar en este primer bloque informativo. Además, vamos con el segundo titular. Hoy tendremos vía telefónica al presidente de la Asociación de Contribuyentes del Perú, José Ignacio Beteta. Él nos va a hablar sobre el sueldo mínimo. ¿El sueldo mínimo conviene a las empresas realmente? Según lo manifestado por la presidenta en el mensaje del 28 de julio, habría la posibilidad de subir el sueldo mínimo. Hoy él nos sacará de todas las dudas. Y cerrando nuestros titulares, el sector público Pedro Ronceros Calderón desarrolló ceremonia de graduación donde 20 estudiantes egresaron de la mencionada institución obteniendo el título técnico auxiliar. Amigos, y luego de los titulares a esta hora de la noche, ya me encuentro vía telefónica con José Ignacio Beteta. Él es presidente de la Asociación de Contribuyentes del Perú. José Ignacio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por atender el llamado. Buenas noches. Hola, David, hola, ¿cómo estás? Un gusto hablar contigo. ¿Cómo están? Muy bien, acá trabajando, José Ignacio. Queríamos hacer una entrevista sobre lo que se anunció, pues, por ejemplo, por el último mensaje a la nación de la presidenta Dina Boluarte. José Ignacio, se está comunicando sobre el tema del sueldo mínimo en nuestro país. Sí, así es. Y es bueno explicar qué cosa es el sueldo mínimo, en qué consiste, de qué se trata el sueldo mínimo, para poder luego pensar cuándo vale la pena subir el sueldo mínimo o no. Exacto. A veces hay personas que piensan, así es, nosotros mismos a veces en nuestros trabajos, en nuestras empresas, creemos que subir un sueldo ya de por sí es algo bueno. Claro, escuchas subir el sueldo y dices, perfecto, te está subiendo el sueldo. Te alegras. Te alegras con la noticia. El sueldo mínimo es muy diferente, muy diferente. El sueldo mínimo es un sueldo que te impone el Estado. Claro. Es decir, el Estado te dice, a partir de ahora el sueldo mínimo es X. Es decir, ni siquiera es un sueldo, un honorario o una ganancia que sale de tu productividad. Las empresas y cualquier institución, digamos, que genera un negocio o una inversión, te paga o le paga a un trabajador por la productividad que este trabajador tiene, es decir, por el valor que le genera a la empresa. Exacto. Entonces, si tu trabajador en una empresa cualquiera, chiquita, mediana, grande, genera mucho valor, el empresario lo que hace es te paga más, porque tú generas mucho valor que al final se traduce en ganancias. Exacto. Si tú eres una persona que genera poco valor, te paga menos, porque eres una persona que sirve, eres útil en la empresa, pero no genera mucho valor. ¿Por qué? Porque finalmente del valor que tú generas salen las ganancias de la empresa y eso es lo que paga tu sueldo, ¿no? Claro. Entonces, es un círculo virtuoso. Así deberían funcionar todos los sueldos, todos los honorarios que se pagan en las empresas. Lo que ocurre es que el Estado, los estados en el mundo, evidentemente en cualquier país del mundo, en casi todos, crean una remuneración
remuneración que se llama pues el sueldo mínimo o remuneración mínima vital. ¿Con qué objetivo la crean? Se inventan este número. Con el objetivo de proteger a los trabajadores que están abajo en la cadena operativa, digamos, que son los trabajadores de las tareas más básicas. Porque efectivamente pueden haber empresarios, como siempre los hay de los malos, ¿no?, que son más inescrupulosos, ¿no es cierto?, más egoístas, y dicen, no, pues, exacto, como no hay un sueldo mínimo, como no existe, a este le pago lo que a mí me da la gana, a esta le pago lo que a mí me da la gana. Para proteger a los trabajadores que están más abajo, se crea esta figura del sueldo mínimo. Pero ¿qué pasa en nuestro país? En nuestro país el sueldo mínimo, que ya está en 1.000 soles, 1.025 soles, y que está, José Ignacio, y que estaba menos, ¿no? Subió de un tiempo a esta parte. Estaba 950 soles el año pasado, ha subido a 1.025 en menos de un año o algo así. Claro, ahora, entonces, José Ignacio, dime. Para ser claros en el asunto, ya la tenemos claras, y el público también que nos está viendo a través de la televisión, de las redes. Mi pregunta ahora es, José Ignacio, en cuanto al tema de lo que ha manifestado la presidenta, de quizás poder elevar el sueldo mínimo, ¿eso le convendría a las empresas, le convendría al Estado? ¿Cómo es la figura en este punto? No, para nada. En este momento subir el sueldo mínimo no ayuda en nada. Mira, te voy a contar que solamente el 2% de los trabajadores formales gana sueldo mínimo, el 2%. ¿Solo el 2%? Solo el 2%. El 2% de los trabajadores formales, además, David, es decir, de los que ya tienen un contrato, los que ya tienen una plantilla. Entonces, esta norma solamente favorece a menos de 200.000 personas. 200.000 personas no es nada en el mercado laboral, es muy poquita gente. Tantos una millones política que tiene el Perú, claro. Estamos hablando de 17 millones de peruanos que trabajan. Entonces, beneficiar esta norma solamente a 200.000 personas y generar una serie de costos y sobrecostos en las empresas más pequeñas, como tú dices, porque finalmente aquí los que pierden son las empresas que no pueden pagar el sueldo mínimo. Entonces, los que ya tienen problemas para pagar el sueldo mínimo, que son las pequeñas empresas, si tú les subes el sueldo mínimo, lo que le estás diciendo es, oye, conviértete en informal, mejor quédate en la informalidad. Claro, y quiebran, o pueden quebrar también. Se pueden quebrar o simplemente se quedan informales, con lo cual el Estado pierde porque termina pagando menos impuestos, al final están fuera del sistema y obviamente pues colaboran con el crecimiento José Ignacio, sostenido. entonces, en la actualidad no conviene a las empresas que se pueda elevar el sueldo mínimo a los trabajadores. No hay ninguna justificación en este momento para subir la remuneración mínima vital. Se puede generar más informalidad, no se está beneficiando a mucha gente y además lo estamos haciendo por una razón muy sencilla, es que la presidenta gane más popularidad. Y que no es lo correcto, porque, por ejemplo, las empresas, yo tengo mi empresa formal, ¿verdad? Pago mis impuestos, como tú lo dices, contribuyo al Estado, pero también tendría un número de trabajadores que yo los pueda satisfacer con un sueldo adecuado, que es el sueldo mínimo. A ver, definitivamente, si en este momento tenemos 76% de informalidad, con el sueldo mínimo a 1.025 soles, ¿qué nos hace pensar que aumentando el sueldo mínimo vamos a tener más trabajadores formales? ¿Cuál sería el criterio cuando tenemos, acuérdate David, un país que en este momento está en recesión, ¿no es cierto? Estamos pensando crecer 1% en el año, 1%. Es nada. O sea, no estamos haciendo nada, estamos más cerca de cero en crecimiento económico. Entonces, ¿qué nos hace pensar que subir el sueldo mínimo en este momento va a traer un beneficio a alguien? No le va a traer un beneficio a nadie. Va a traer más bien más caos y en ese caso más informalidad. Va a traer, digamos, en las empresas grandes, porque al final el Estado termina favoreciendo a los grandes, tontamente a las grandes, y las favorece no por ideología, no porque son capitalistas, no, los hacen porque, perdóname el francés, perdóname David, porque cuando hacen política son burros. Claro, es la verdad. La concentración del mercado, las grandes empresas, los monopolios, son las más favorecidas con esto, porque ellas sí pueden pagar pues 50 soles más, 70 soles más de sueldo mínimo. Es nada para ellos.
es nada para ellas, pero eso es el 1% de las empresas del Perú. Entonces, a las chicas, a las medianas que están abajo, las pones en problemas, ¿no es cierto? Claro. Y lo que logra con eso es que las chicas y las medianas no puedan convertirse en grandes. ¿Quiénes ganan con eso? Las grandes empresas. José Ignacio, ahora, la figura ya está bien planteada, se entiende, inclusive hasta legalmente, tú como presidente de la Asociación de Contribuyentes del Perú. Por ejemplo, si yo tengo mi empresa, que no es una empresa grande, una empresa mediana, como te he dicho, estándar, pero si yo veo que la calidad de trabajo se da por parte de mis trabajadores, ya depende de la empresa, en este caso, elevar el sueldo, como lo has manifestado en un primer momento, ¿no? Por supuesto, o sea, sobre todo las MIPYMES y los trabajadores que ganan menos, claro, no son los afectados. Lo más interesante del sueldo mínimo, lo más paradójico, lo más contradictorio de esta medida es que afecta a los más pequeños y a los más pobres y no favorece a nadie que lo necesite. No quiero pensar mal, pero en este caso José Ignacio Beteta, presidente de la Asociación de Contribuyentes del Perú, entonces los que tienen menos, los que son pobres, van a volverse más pobres. Por supuesto, porque no los van a querer contratar en una empresa formal, porque el sueldo mínimo ya subió, y entonces, salvo que tengan la oportunidad de que se encontraron con una gran empresa, lo cual no ocurre todos los días, salvo que tengan esa oportunidad, las empresas pequeñas no van a contratar a trabajadores con salarios formales, o sea, van a ser menos los que lo van a pensar. De frente nomás vas a decir, bueno, en menos de 2 años el sueldo mínimo ya subió como 150, 180 soles, que para una pequeña empresa es un montón de plata. Por supuesto, por supuesto. Entonces, repito, o sea, la Asociación de Contribuyentes habla de estas cosas porque nosotros buscamos que cada vez la formalidad sea más atractiva. El problema no es la informalidad, David, el problema es la formalidad. La informalidad es el producto de tener un mercado formal que es carísimo, totalmente regulado, viene la municipalidad, legaliza, te cierra, te está coimeando, viene la SUNAFIL, viene la SUNAT, viene te saca plata. Todo el Estado está persiguiendo a los formales. ¿Quién quiere ser formal? Solamente se quedan los grandes siendo formales y todos los quedan chiquitos enanitos. Porque no le conviene, pues, no le conviene porque en lugar de ganar, de aumentar, de generar, va a perder. Exacto. Entonces nada, esa es la figura. Este es el diagnóstico, este es el análisis, esta es la fija para el examen. O sea, en este momento así a la gente le suene bien, mira, porque vas a tener a los sindicatos y a los políticos y a los líderes que obviamente a propósito para ganar popularidad, porque saben que la gente no entiende estos temas, lo vas a tener ahí hablando, diciendo, sí, el sueldo mínimo hay que subirlo. Pero no saben cuál es el trasfondo de esto y lo que puede generar, ¿no? O lo saben y se hacen, perdóname, porque o también son amigotes los congresistas, alcaldes, son amigotes pues de las grandes empresas, ¿no? Puede ser, fíjate, al final la gran empresa formal yo no creo que sea tan tonta de decir, sí sube el sueldo mínimo, porque finalmente ni les va ni les viene. Claro. Pero lo que sí ocurre es que ellas se van a quedar calladas y van a decir, oye, mira, si lo quieres hacer, hazlo, pero los que están pagando todo el precio son los que están debajo mío, no yo. Exacto, ¿no? Los que están debajo de los grandes, son los grandes perjudicados. José Ignacio Beteta, sé que el tiempo lo tienes apretado como en la entidad que trabajas, pero creo que nos has ilustrado increíble. Creo que la gente tendrá luces de esto. Y no es que una empresa pequeña sea mala, que no quiere pagar a los trabajadores, muy por el contrario. Ese empresario mediano, pequeño, quiere salir adelante. Tus palabras finales, ¿cuál es tu invocación, José Ignacio, por favor? Bueno, que estemos informados, ¿no? Tu programa, tu entrevista, tu colaboración en estos temas es muy importante como periodista. Es bueno que los jóvenes, que los trabajadores jóvenes sobre todo, entiendan algo así, porque ahí están los números, ¿no? Es muy poquita gente la beneficiada, son muchas empresas las afectadas, esto genera más informalidad, no hay ninguna prueba de que esto vaya a favorecer en un momento tan complicado económicamente al país, al Perú. Entonces no nos dejemos llevar por los clichés de siempre, ¿no? Se ha utilizado el sueldo mínimo como una herramienta política más que como una ayudadita, ¿no? Para los políticos, ¿no? Hablo de sueldo mínimo y me sube la popularidad. Qué bueno que es la presidenta, el alcalde, no sé yo. Está perfecto, está muy bien, muchas gracias.
José Ignacio, quiero comprometerte para otra entrevista en algún momento, por favor, porque gracias, de verdad, esto ayuda mucho a la población de a pie, a la gente que nos ve de lugares, de distritos, de la región Ica, porque ya tiene conocimiento de este hecho. Te comprometo, por favor, ¿tú crees que puedas concedernos otra entrevista en algún momento? Por supuesto, cuando tú quieras. Coordinamos, estamos juntos, yo feliz de ayudar allá a mis hermanos de Chincha. Yo viví en Chincha, además. Ah, qué bueno, ya has comido la carapulcra. He comido todo, hermano, me bañaba en la playa, montaba bicicleta por la Huaca, estaba ahí pero feliz. Excelente, una hermosa tierra. Gracias, José Ignacio Beteta. Dale. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias.